Estamos aquí, en este fragmento de tiempo, arrojados a un mundo que nos sobrepasa. Miramos las pantallas y el eco de los cañones se filtra a través de los titulares. La paz del mundo no es una ausencia de guerra, sino una pregunta constante. ¿Es posible la fraternidad en un universo de fragilidad y finitud? Hoy, al detenernos en la oración, no pretendemos evadir la realidad, sino confrontarla en su máxima crudeza. Vamos a orar no desde la ingenuidad, sino desde la angustia existencial que nos une a cada ser humano que sufre. Padre nuestro, causa primera e incognoscible, tú que eres el ser que nos sustenta, tú cuya presencia se revela en la elección libre y a veces terrible del hombre. Hoy, la tierra se ha vuelto un campo de dolor. No es un conflicto singular, sino una sinfonía de tragedias. La desesperación en Gaza, la resistencia estoica en Ucrania, el éxodo silencioso en Sudán y Birmania, la violencia de los cárteles que devora la esperanza en Latinoamérica. Todos estos son síntomas de una misma enfermedad del espíritu, la incapacidad de reconocer al otro como un fin en sí mismo, la incapacidad de conciliarnos con nuestros hermanos y semejantes, y el deseo constante de deshumanizar a los otros por no compartir nuestros ideales políticos, sociales o religiosos. Con el corazón abierto, sin sesgos ni banderas, nos humillamos ante ti para pedir con fervor y con verdad por la paz. Oramos, Señor, por los que han sido marcados como víctimas, por aquellos a quienes se les ha arrebatado el único tesoro verdadero que poseemos, el control sobre su propia existencia, por el rostro que refleja el trauma indecible del asedio en Gaza, por los que huyen de la guerra civil en Sudán, sumándose a los millones de desplazados sin un hogar, sin una mesa, por los hijos de Ucrania que han aprendido el sonido de la sirena antes que la melodía de una canción de cuna, por el anciano en Siria que ve la destrucción de su historia, por la familia en Venezuela que enfrenta el dilema existencial de la migración forzada o el colapso de la vida digna en su propia tierra, donde la esperanza se ha vuelto un lujo. Y de manera particular, clamamos por nuestros hermanos y hermanas que sufren la persecución por causa de su fe. Oramos por los incontables católicos y cristianos asesinados en Nigeria, cuya sangre se derrama por la simple elección de su creencia. Padre, pedimos por su dignidad existencial, que aún en los escombros puedan sentir que su vida sigue siendo valiosa, que su sufrimiento tiene un testigo, que la ayuda humanitaria llegue a ellos como un bálsamo tangible de tu amor y que no desfallezcan en la desesperanza absoluta. Por aquellos que enfrentan el martirio silencioso en tantas partes del mundo, que su fe se mantenga inquebrantable y sea un testimonio luminoso en la oscuridad. Pedimos por el fin de la economía de la guerra, que los países y las corporaciones que se benefician del derramamiento de sangre encuentren el arrepentimiento ante la balanza de la justicia divina. Pedimos por quienes han perdido no solo su casa, sino su proyecto de vida, por el agricultor que ya no sembrará su tierra, por el estudiante que no volverá a su aula. En nuestra fragilidad compartida, Señor, infunde en el corazón de los creyentes el imperativo de la compasión activa, que no seamos meros espectadores, sino agentes de consuelo en lo pequeño y lo inmediato. Y ahora, Señor, llegamos al lugar más difícil de esta oración, el que pone a prueba los límites de nuestro mandato cristiano: orar por los victimarios, por aquellos que han sucumbido al miedo, al odio, a la ideología ciega o a la simple obediencia militar que anula la conciencia, por el soldado que obedece una orden injusta, por el terrorista que usa el fanatismo para justificar la destrucción,
por el líder de la banda criminal que ha perdido toda noción de humanidad. Señor, su acción es una herida en el cuerpo de la humanidad, pero sabemos que en el fondo su ser también está roto. Que el vacío y el hastío que produce la violencia los confronten con la miseria de su elección, que tu gracia descienda no para absolver el crimen, sino para abrir la posibilidad del arrepentimiento genuino. Rogamos por la ruptura de las cadenas de causalidad de la ira. Que la vida de un padre que cae en combate no se convierta en la justificación para que su hijo empuñe un arma. Que el espíritu del odio, que se disfraza de justicia o de verdad absoluta, sea desarmado por el poder del Espíritu Santo. Que comprendan la enseñanza existencial de que la verdadera libertad está en la elección del bien y que todo acto de violencia es una negación de su propia humanidad. Pedimos por aquellos que ocupan los tronos de este mundo, los gobernantes, presidentes, monarcas y líderes políticos. Ellos, que han asumido el peso de la libertad para decidir sobre la vida de millones. Rogamos por aquellos que en Washington, Moscú, Beijing, Bruselas y el Consejo de Seguridad de la ONU deben elegir entre el diálogo difícil o la escalada fácil. Líbralos, Señor, de la idolatría del ego y la sed de dominio. Que no negocien con vidas humanas. Infunde en ellos el espíritu de la humildad. Recuérdales que su puesto es temporal y que su verdadero legado no estará en las fronteras que muevan, sino en el número de vidas que hayan podido preservar. Que sean capaces de escuchar la voz de las víctimas por encima del clamor de los estrategas. Que sus corazones sean movidos por la sabiduría y la prudencia al enfrentar la crisis del Mar Rojo, las tensiones territoriales y los conflictos enquistados. Que la presión de la historia los impulse a elegir la paz justa sobre la victoria pírrica. Concluimos esta oración volviendo a nosotros mismos, los que observamos y sentimos. Que la paz del mundo comience en la paz de nuestra propia existencia. Que nuestra lucha por la autenticidad nos haga más sensibles al dolor ajeno. No permitas, Señor, que el cinismo gane la batalla en nuestros corazones. Que nuestra fe en ti nos obligue a la esperanza activa y a la resistencia pacífica contra toda forma de opresión. Que seamos nosotros los instrumentos de tu paz. Por las víctimas, por los victimarios, por los que gobiernan y por nosotros. Que la paz sea más que un deseo, que sea nuestra elección diaria. Te lo pedimos por el poder del amor que se sacrificó por nosotros. Amén.